Hermanos, les ruego por favor que abramos nuestras Biblias al Antiguo Testamento, al libro del profeta Sofonías. Y para quienes hemos estado ya a lo largo de muchos domingos en esta serie de predicaciones que estamos viendo de los profetas menores, amados hermanos, cobrará un mayor sentido la lectura inicial que vamos a dar lectura de este hermoso texto también que vemos. Sofonías, capítulo 3, versículo 1 al 8. Ahí está Jerusalén, el pueblo de Judá recién salvado ¿de quién? De la amenaza de quiénes, hermanos? De los asirios. Y sin embargo, vemos la descripción que hace este profeta de este pueblo de Israel que estaba bajo su pacto. Leamos, amados hermanos, Sofonías capítulo 3, versículo 1 al 8. La bendita palabra del Señor dice: ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿No se ve en estos tiempos lo mismo, hermanos? 5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la venganza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. El Señor bendiga su palabra. Ahí está Judá, amados hermanos, recién librada ¿de qué? De la destrucción por la misericordia e intervención sobrenatural de Dios, que en su misericordia libró de los asirios. Con la imagen viva también que ellos recordaban de la destrucción de sus hermanos del reino del norte, Israel. Ahí está Judá. Los asirios y a la puerta de Jerusalén habían arrasado prácticamente todo el reino y sin embargo a las puertas de la ciudad han sido destruidos por el obrar sobrenatural de Dios. Por más que los asirios fueron objetos del juicio que iba a pasar al reino del norte, Israel, pero también ellos eran responsables de su maldad, eran responsables de su pecado. Igual Dios pasa juicio a este pueblo malvado. Dios había derramado además, sumándose todo este juicio, en los profetas menores hemos visto el juicio que había llevado a las naciones malvadas también, como una muestra de que aún la misma advertencia de todo lo que hemos visto en estas predicaciones, en esta serie de la predicación de los profetas menores, vemos que la advertencia es real. Además de eso, se ha levantado a siervo tras siervo los profetas llamando ¿a qué? A toda la nación de Judá, a la nación de Israel, que se vuelvan en arrepentimiento. Y todas sus advertencias premonitorias se habían cumplido en este propósito
de Dios. ¿En qué? En anunciar y llevar el mensaje de arrepentimiento al pueblo. La bondad de Dios se manifiesta, amados hermanos, en ello. La bondad de Dios se manifiesta continuamente con su paciencia. Se había prolongado por generaciones, generaciones y más generaciones. El Señor era tan bondadoso y misericordioso y paciente que mandó profeta tras profeta, profeta y tras profeta. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Rechazo, rechazo, dureza de corazón. Este pueblo había buscado que apartarse del camino. Dios había sido fiel en su pacto, sí, pero estos hombres. Y ahí vemos, amados hermanos, también la misma condición que está todo ser humano apartado de Dios, sin Dios, muerto en sus delitos y pecados. ¿Cuál había sido la respuesta de este pueblo? ¿Cuál fue la respuesta del reino de Judá encabezado por Jerusalén? ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? Y la porción de este libro de Sofonías que acabamos de leer o lo condensa, amados hermanos, con toda claridad. Frente a toda la sumatoria de lo que acabamos de mencionar, dureza y resistencia a la voz de Dios. ¿No se ve esto lo mismo en estos tiempos, hermanos? Profanación de la verdadera adoración. Un avance intenso de la maldad y de la injusticia. Corrupción en sus gobernantes, corrupción en sus ministros, sacerdotes, profetas. ¿No se ve también lo mismo, hermano? Los profetas son livianos. ¿Qué predican? Amor, amor, amor. No hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento del pecado. Los profetas son livianos. Podemos decir, en nuestro tiempo, sus pastores son livianos, hermanos. Pero tal vez dentro de este resumen, de este pueblo, está en los versículos 1 y 2 más claro, más condensado. Y explican claramente, amados hermanos, la condición del pueblo a pesar de todo el obrar de Dios. Dice el versículo 1, vuelvo a leer: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. ¿Qué podemos decir? Muy probablemente la pregunta que surge de algunos de ustedes puede ser: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser que a pesar que desechando la mano de misericordiosa de Dios, o de haber palpado la mano misericordia de Dios que se había tendido a través de tiempos, todas estas circunstancias, se vuelvan a endurecerse en su maldad? ¿Cómo es posible? Quizás se pueden preguntar, hermanos. Podríamos estar preguntándonos eso, pero hermanos, esto no es ni más ni menos la descripción de toda la raza humana, desde Adán hasta el último hombre, el que está separado, el que está sin Cristo. Esa es la condición de un hombre nacido de mujer. Esa es su condición: dureza, muerto en sus delitos y pecados, esclavo, ciego, sordo. Es tan evidente, hermanos, frente a nuestros ojos en estos días. Somos advertidos una y otra vez, anunciado el Evangelio, viendo el obrar de Dios, inclusive experimentando su paciencia, su misericordia, y aún conociendo la palabra del Señor, ¿qué hacen? Endurecen su corazón. Esto es palpable también, amados hermanos, en nuestros tiempos. Conocen la palabra de Dios, pero ¿qué? Se endurecen. Sí, hermanos, esto no es excepcional. Este es el estado del hombre natural sin Cristo. Y en este caso que vamos a ver del pueblo de Judá, con el agravante ¿de qué? De que ellos tenían la revelación de la palabra de Dios. Tenían el conocimiento directo de la ley de Dios. Y además de esto tenían la evidencia y testimonio ¿de qué? De las manifestaciones milagrosas del poder de Dios. Cómo Dios les había sacado de Egipto con mano poderosa.
como providencialmente también hemos leído en Hechos 13, como el apóstol Pablo les enseñaba a los judíos. Y una de las frases que continuamente se repiten y que los padres decían a sus hijos, que era: este no es el Dios que con mano poderosa nos sacó de la esclavitud de Egipto. No fue Él que nos hizo pasar de seco el Mar Rojo, el Jordán. No es Él el que ha entregado toda la tierra a nuestras manos, habitando en casa que no construimos, cosechando lo que no sembramos. ¿No es este Dios que nos ha librado de la mano de nuestros enemigos? Y sin embargo, que se veía, hermanos, dureza de corazón, desprecio a la ley de Dios, desprecio a Dios mismo. Esta es la condición de la raza humana, pero en este caso de este pueblo, con el agravante que conocían la ley de Dios. Y todo el testimonio de Dios obrando en medio de ellos. Habían sido salvados de los asirios. Y así se volvieron duros, hermanos. Bueno, esta es la descripción que se hace. ¿No es el pueblo de Dios? Muchos quizás pueden decir que lamentablemente en estos tiempos también tratan de exaltar al pueblo de Israel. ¿No es este el pueblo de Dios con el que estableció el pacto en el Sinaí? ¿Y cómo es que advierte destrucción? Pueden preguntarse. ¿No es este el pueblo de Dios? Y la respuesta es sí. El pueblo que había escogido para rebelarse, hermanos. Ese es el pueblo con que Dios había establecido un pacto en el Sinaí. ¿Pero por qué? ¿Para qué debemos recordar esto, hermanos? ¿Cuál fue el compromiso de este pacto? ¿Y cuáles fueron las características de este antiguo pacto? ¿Y cuáles son las características de este pacto establecido con Dios, que conocemos también como el pacto mosaico? Miremos estas características brevemente, amados hermanos. Vayamos a Éxodo, capítulo 19, versículo 3 en adelante. No quiero que pierdan Sofonías, por favor, porque vamos a continuar en Sofonías. Aquel pueblo acababa de salir de Egipto, acababa de pasar por el Mar Rojo. Dios acababa de destruir a Faraón y a sus ejércitos y les había librado, y llegan ¿dónde? Al monte Sinaí. Y dice la palabra Éxodo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Y dijo Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué dijeron? Todo lo que Jehová había dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Era la respuesta del pueblo. Todas las cosas que Jehová había dicho, haremos. Y después de esto, de que el pueblo ratifica y que estaba dispuesto a cumplir todos los mandamientos del Señor, todas las demandas de este pacto, Dios da ¿qué? Su ley. Y la da de una manera que no podían olvidarla, amados hermanos. Da sus mandamientos en voz audible de la aterradora visión desde el monte de Sinaí, humeando en medio del estruendo y de los relámpagos ante el pueblo, que temblando, mirando de lejos, finalmente le pide a Moisés que mejor que Dios le hable a él para que no mueran. ¿Entendieron?
A Dios le parece bien utilizar un intermediario, un mediador. Y por supuesto, amados, ¿esto qué apunta? Finalmente a Cristo. Y así sucede. Dios da sus instrucciones de la ley a Moisés. Él las transmite al pueblo. Y miren lo que sucede. Éxodo 24, capítulo 3. Ojo, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo puede Dios traer juicio sobre ellos? ¿Cómo puede Dios rechazar o desechar a este pueblo? ¿No es este pueblo judío con el que Dios había hecho su pacto? Eso estamos respondiendo. Estamos viendo las características de ese pacto. Éxodo capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo, hermanos? Nuevamente ratificando, haremos todas las palabras que Jehová había dicho. Ante este compromiso, entonces Moisés escribe todo lo que Dios le dice en el libro del pacto y vuelve al pacto y lo lee. Éxodo 24, capítulo 24, versículo 7, el 8 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Y por qué me he detenido a mostrar algunos de estos aspectos del establecimiento del pacto, de este pacto antiguo, del pacto mosaico? En primer lugar, no fue un proceso de una sola vez entregado, sino que de un consentimiento continuo de parte del pueblo. Vimos en Éxodo 19 que también dice, haremos todas las cosas. Ahora en Éxodo 24 también haremos todas las cosas que estaban consintiendo, estaban diciendo que sí, obedeceremos. Y que dice también el apóstol Pablo, hablando de estas características. Resume en esta enseñanza, en su carta a los Gálatas, con estos aspectos de que sí, este pueblo, de este pacto antiguo, amados hermanos, en donde la obligatoriedad y el cumplimiento de todas las leyes establecidas por Dios es algo que no cabe dudas, no hay dudas. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3, versículo 10, rápidamente, hermanos. No pierdan sofonía, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice la bendita palabra, porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esa también revela qué característica tenía este antiguo pacto. Ante la ratificación del pacto, Dios ordena a Moisés que suba al monte donde Dios le va a dar las dos tablas en piedra, lo que le había dicho en voz audible. ¿Qué pasa, amados hermanos, después? No pasó ni 40 días para que el pueblo rompa este pacto groseramente y terrible, levantándose un becerro de oro y desatando entonces la ira de Dios sobre ellos, que se manifestó en una tremenda mortandad, que finalmente se cumplió. Pero también vemos ahí la intercesión de Moisés. La intercesión de Moisés, que al final apunta ¿a quién? A Cristo, amados hermanos. A Cristo. Moisés como intercediendo a favor del pueblo, porque Dios había dicho a Moisés, apártate que los voy a aniquilar. Yo voy a hacer de ti una gran nación. Y se ve a Moisés entonces intercediendo a Dios.
Entendemos que nuestro Dios es inmutable en sus propósitos. Entendemos que, que el lenguaje que vemos aquí es para entender también, amados hermanos. Vemos también la labor de intermediación de Moisés, pero también apunta a aquel que es el intermediario perfecto, nuestro Señor Jesucristo, el intermediario entre Dios y los hombres, el único intermediario. Dios tiene entonces misericordia, sin embargo, el castigo terrible viene sobre ellos. Pero para no extendernos más, amados hermanos, a partir de allí y a lo largo de toda la historia, durante el liderazgo de Moisés, durante el liderazgo de Josué, durante el liderazgo de los jueces, durante el liderazgo de los reyes, durante el liderazgo de ellos, ¿qué pasa? El pueblo sistemáticamente se rebela contra Dios, viola este pacto que había hecho en el monte de Sinaí. Cada vez más el pecado, la degradación en este pueblo iba avanzando más y más. Y como ahora lo estamos narrando en Sofonías, hermanos, es una abominable idolatría que finalmente les va a acarrear ¿qué? Juicio de Dios. Juicio y deportación a manos ¿de quién? De los babilonios. Así que aquel que se pregunta, ¿que este no es el pueblo de Dios? ¿Este no es el pueblo del pacto? Debe recordar en qué condiciones esa nación y bajo qué estipulaciones o en qué pacto se encontraba. Para que no malinterpreten las escrituras. Sí, hermanos, sí, este es el pueblo del pacto establecido en el Sinaí que sistemáticamente estaban quebrantando, dejando evidencia claramente que su condición. Y eso también nos hace ver la condición de todo hombre nacido de mujer. Todo hombre y mujer nacido de mujer, esa es su condición. Quebranta la ley de Dios. Sí, este es el pueblo que Dios escogió para establecer un pacto como nación, pero dentro del plan de redención que nosotros vemos, este pacto antiguo como con este pueblo, que hoy a veces ignorantemente muchos que idolatran. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Parece que no leyeran las escrituras. Parece que no entendieran las escrituras. Tenía el propósito de demostrar precisamente la ley. Tenía el propósito de demostrar, como el apóstol Pablo lo enseña, amados hermanos, que el propósito de este aspecto, de este pacto, la ley y todo el cumplimiento de cada una de las cosas, no era el camino de la salvación, como dice Gálatas 3:10 que hemos leído, hermanos. Tenía el propósito de mostrar la necesidad de un Salvador a causa de la incapacidad del ser humano en su estado natural. Haremos todas las cosas que Dios había mandado. ¿Pudieron? No. Ahí tenían que ver su condición, que necesitaban de un Salvador. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20, hermanos, rápidamente. Leamos, Romanos 3, 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, ¿qué es, hermanos? El conocimiento del pecado. Sí, hermanos, el antiguo pacto nos muestra algo que es necesario entender para todo hombre, para que venga bajo los pies del mejor pacto, del nuevo pacto. Un nuevo pacto que se ve prometido continuamente en las escrituras del Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3:15 en adelante, hermanos. Un nuevo pacto de la cual ya hablaremos, pero esto era importante que lo comprendieran el hombre, su incapacidad, su estado de muerte espiritual.
todas las oportunidades, todas las muestras de poder, la paciencia por generaciones, amados hermanos, el mensaje de vez tras vez, el favor de Dios hacia ellos, y aún así que la descripción que Dios hace es muy diciente. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó, dice a su Dios. ¿No pasa lo mismo en estos tiempos, hermanos? Predicas y predicas el evangelio y compartes el evangelio, pero no escuchan su voz. No reciben corrección, no confían en Jehová. No confían en Cristo, no se acercan. Es necesario que a través de que veamos la historia de este pueblo con el que Él estableció el antiguo pacto en el Sinaí, entendamos que uno de los propósitos era mostrar que también la santidad de Dios. La ley de Dios muestra cómo es Dios, hermanos. Lo santo que es, expresado y mandamientos y leyes, y la incapacidad también, el contraste de la incapacidad del hombre para poder cumplirlas y obedecerlas. Entonces, vemos estos dos contrastes en su ley. Nos hace ver la santidad de Dios, nos revela cómo es Dios, pero también nos hace ver que la incapacidad del hombre de poder cumplirlas, porque Dios quiere que la cumplamos a la perfección. ¿Podremos? ¿Lo hemos hecho, amados hermanos? ¿Lo hacemos, amados hermanos, aún estando en Cristo? ¿Cuánto tenemos que mirar a Cristo, hermanos? ¿Para qué le sirven al hombre? Para que sepa que necesita de un Salvador, que necesita de Cristo. Este pueblo experimentó la paciencia de Dios. Fueron generaciones, tenían la ley, todas las manifestaciones de Dios, y sin embargo vemos la descripción de la palabra del Señor que hace de ellos. En esa lectura que nosotros debemos dar cuando leamos el Antiguo Testamento, en cada profeta que hemos visto, amados hermanos. Jonás predicó a un solo pueblo por poco tiempo. ¿Qué recibió? ¿Cuál fue la respuesta? Arrepentimiento. Pero el pueblo de Israel, teniendo toda la ley escrita, la revelación del Señor, dureza de corazón. Entonces alguien quizás también se pueda preguntar frente a todo esto, ¿ese pueblo se perdió? ¿Ese pueblo fue desechado por Dios? ¿En la nación de Israel finalmente no cumplió el propósito de Dios? Dejemos que la misma Escritura nos conteste estas preguntas, amados hermanos. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 4. Sea la Escritura que nos responda, hermanos. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 4. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esta palabra, al cual desde antes conoció, amados hermanos, es muy importante para poder entender de qué Israel está hablando. Porque con esta porción de la palabra dice, no, Israel va a ser salvo todos al final al cabo. No. Y empieza a hacer una diferencia entre la nación de Israel y su verdadero pueblo, que desde antes conoció a una referencia clara en la eternidad, y continúa diciendo ahora con respecto a la nación de Israel. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
Este es un ejemplo, amados hermanos, de que Dios no ha desechado a su verdadero pueblo, la Israel espiritual, al que conoció desde antes, sino que aún en el ejemplo de Elías se ve que, aunque Israel mata a sus siervos, el Señor dice, yo me he reservado un pueblo, un remanente, la Israel espiritual. Versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia, amados hermanos. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Hay un remanente en estos tiempos? Sí, hermanos. Y aquí está la respuesta frente a la pregunta. ¿Este no era el pueblo de Dios? ¿Este no era el pueblo, o el pueblo no era Israel? ¿Cómo están lo que dicen los profetas menores, un juicio de destrucción? ¿Qué pasó? ¿No es este pueblo que hoy en día, que muchas iglesias contemporáneas enseñan que debemos mirar con admiración? No, hermanos. Habla de la Israel espiritual. ¿Pero no se cumplió acaso el propósito? Versículo 7 del mismo capítulo de Romanos. ¿Qué dice? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Quién alcanzó? ¿Se cumplió la promesa de Dios? Sí. El pueblo, su pueblo escogido, la Israel espiritual, su remanente, amados hermanos. Por favor, hermanos, hay aspectos de continuidad entre el Israel como nación y la iglesia de Cristo, pero ahora nuevo testamentaria, pero hay también aspectos de toda discontinuidad. Esta fue una nación con la que Dios había hecho un pacto, un propósito para mostrar también que la incapacidad del hombre. La incapacidad del hombre de ser aprobada por Dios. Pero Dios no dejó de cumplir su propósito. No dejó de cumplir su propósito con su verdadero pueblo. Un remanente escogido y salvo por gracia, solamente por gracia, hermanos. En sus escogidos, aún dentro de la nación de Israel, su propósito se cumplió. ¿Habían salvos en el pueblo de Israel? Sí, amados hermanos, pero solamente el remanente. El verdadero pueblo de Dios no es una nación étnica, como muchos quieren hacer entender. No. Y hacen la diferencia el pueblo de Israel con la iglesia. No, hermanos. El verdadero pueblo de Dios es un remanente escogido solamente por gracia, que Dios llama por medio de ¿qué? De la predicación del evangelio en medio de un pueblo caído, rebelde a Dios y de dura servicio. Y esto también es anunciado en el Antiguo Testamento, el evangelio. El mensaje de Sofonías, al igual como ya hemos visto en todos los profetas menores hasta el momento, hermanos, y yo creo que ustedes lo han notado, es un mensaje evangélico que nos hace ver nuestra condición, pero también vemos la misericordia y la gracia de Dios en Cristo. Es un mensaje evangélico porque señala que inobjetablemente el estado del hombre en pecado, su incapacidad de buscar a Dios, de acercarse a Dios, pero también ve el merecido juicio de Dios sobre este hombre pecador. Pero también vemos la salvación, misericordia extendida a un remanente escogido, no por obras, no porque tienen algún mérito. Si tú eres cristiano en estos momentos, no porque eres mejor que ellos. Como siempre repito, hermanos, la única diferencia, lo que nos diferencia a nosotros es la gracia de Dios, porque si no estaríamos en la misma condición. No te exaltes de sobremanera, hermano. No te creas porque conoces la palabra de Dios y digas, no, yo soy mejor que los del pueblo de Israel o mejor de los que están en la calle. La diferencia solamente es la gracia de Dios.
y la gloria para Dios, hermanos. ¿Cómo más podríamos nosotros describir el mensaje que hemos estado viendo en los profetas menores? ¿Cómo más podríamos nosotros describir, amados hermanos, el mensaje que describe claramente el estado del hombre natural? Lo que se viene hacia futuro por su carácter justo y santo de Dios, el juicio. Pero el camino de escape de ese día de la ira es correr a Cristo, amados hermanos, con la manifestación de humillación y arrepentimiento. ¿Cómo más podríamos llamar al mensaje de los profetas menores, sino como una predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento? Vemos a Cristo. La bendita palabra del Señor habla de Cristo, hermanos, desde el principio al fin. Es por eso que Sofonías, cuando tú lees en el capítulo 1, capítulo 2, ves que ese día del Señor, el juicio de Dios a causa del pecado del hombre, es la parte del mensaje de Sofonías, que el cumplimiento inminente histórico se iba a cumplir, amados hermanos. ¿Cuál? Dios iba a traer juicio sobre la nación de Judá a través de las manos de los babilonios. Pero también vemos en este capítulo de Sofonías 1 y 2, amados hermanos, el juicio venidero en su segunda venida de Cristo. Aquellos aparte del remanente salvados por gracia también serán juzgados por el mismo parámetro. ¿Cuál es el parámetro, hermanos? El mismo que también mostró en el pacto, en el antiguo pacto, en su ley, que es buena y santa, por las obras. ¿Qué obras presentarás, amado hermano, para ser aprobado por Dios? ¿Tus buenos méritos? ¿Porque eres bueno? ¿Porque según tú no pecas? ¿Porque según tú eres bueno con las personas de la calle, los pobres? ¿Con qué obras Dios te dirá, buen siervo fiel? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué obras? La obra de Cristo, hermano. Solamente las obras de Cristo que nos han sido imputadas providencialmente, hemos visto. La obediencia activa y la obediencia pasiva han sido atribuidas a nosotros. ¿Por qué? ¿Porque lo merecíamos? No, hermanos. Que en su gracia a Él le plació derramarnos. Con su gracia a Él le plació a Dios concedernos, atribuirnos las obras de Cristo. Ese es el plan de salvación, hermanos. Esa es la gracia de Dios que se confirma en nosotros, que realmente este nuevo pacto, esa bendición enorme, es estar en Cristo. Cuando ya capacitados, caminamos con el deseo vivo, capacitados por el Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo. ¿De qué? De caminar bajo su ley. Muchos equivocadamente dicen, no, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso que la ley ya no tiene que ver nada con nosotros. Puedes pecar. Al final, Dios ya me salvó. Entonces yo puedo pecar. Ellos son los conocidos antinomianos. Y lamentablemente muchos son semi-antinomianos, quizás, una palabra que me sale ahorita. ¿Qué hacen? Pero al final al cabo son antinomianos. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento lo han abrogado, según ellos. Pero la ley santa de Dios es eterna, hermanos. Está vigente para nosotros. Sí, el mensaje de Sofonías es también la predicación del Evangelio desde el Antiguo Testamento. Y su mensaje es el día del Señor. Un solo versículo condensa la magnitud de ese terrible día que vendrá, hermanos. Día tanto en su cumplimiento histórico que se cumplió, sí, cuando Babilonia iba a venir a destruir a Jerusalén y acaba esa ciudad, como también y exponencialmente más grande en el juicio
del juicio final en el día cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese versículo que lo condensa todo esto, amados hermanos, es Sofonías capítulo 1, versículo 14. Es un solo versículo que aún dentro de todo este versículo vemos cómo el juicio de Dios contra el hombre endurecido, contra el hombre que rechaza a Cristo. Sofonías capítulo 1, versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y la expresión que se da de gritar allí del valiente en su idioma original no es un grito de un valiente de fuerza, hermanos. Es un grito de pavor. El más valiente, el más fuerte, el más capaz que se cree. El más capaz o que se cree el más valiente. Ese día, si no está resguardado bajo Cristo de la ira de Dios, gritará con un gemido desesperado frente a aquel que es el Señor de señores. La arrogancia humana será humillada en ese momento, hermanos. Y ese día sucedió históricamente, sí, y sucederá en su segunda venida. Nos dicen, como muchos dicen, ¿no? Y eso hemos visto también en los profetas anteriores, que dice, está Jehová en medio de nosotros, no vendrá ningún mal. Muchos dicen eso, está en medio de nosotros Cristo, ningún mal nos vendrá. ¿Qué pasó con Judá? No quedó templo, todos los muros fueron destruidos, no quedó ciudad, no quedaron habitantes, tan solo el remanente. El juicio que se acerca, los profetas menores como mensaje evangélico, anuncia el día del Señor, un día terrible que vendrá, hermanos. Sofonías en sus últimos, es último de los profetas como Habacuc, que dará el mensaje antes que el reino de Judá caiga en las manos de los babilonios. Jerusalén será destruida, el templo y los muros quemados hasta los cimientos, hermanos, y el pueblo llevado en cautiverio a la deportación a Babilonia. Se cumple el juicio de Dios. ¿Este no era el pueblo de Dios? Sí, el pueblo. Sí, hermanos, el pueblo que estableció una relación de pacto que tenía el propósito, tenía que se cumplió. ¿Con quién? Con el remanente, con su pueblo, con su escogido. Aquellos que humillados ante la voz de Dios, humillados vinieron delante de Él y se arrepintieron y fueron salvos porque creyeron en la promesa de un Salvador. Y todo lo que hemos aprendido de las fiestas, de los sacrificios, apuntaban a Cristo. Sofonías es también el testimonio de que la nación de Israel no tiene excusa alguna porque Dios, amados hermanos, en su paciencia envió mensajeros, los profetas, para advertirles, como el día de hoy nos usa a nosotros para proclamar el Evangelio, hermanos. Cada domingo se predica el Evangelio. Cada vez se le habla a nuestros hijos del Evangelio. Tú no vas a convencer a nadie, tenlo por seguro. Pero tu boca debe ser abierta porque lo último que nosotros queremos es que también nos digan, sus profetas son livianos, perros mudos, dice otro escritor bíblico. La predicación del Evangelio debe iniciar sabiamente mostrando el estado del hombre, para que igual de los profetas menores entiendan que su necesidad de un Salvador. Toda persona tiene que conocer su condición. Sofonías es el testimonio de que la nación de Israel no tiene ninguna excusa, porque Dios envió profeta tras profeta, desde gente común como Amós hasta hombres como Sofonías. ¿Saben quién era Sofonías? Pertenecía a la realeza. Allí en Sofonías 1 dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Anón, rey de Judá. No hay excusa, hermanos.
Cada domingo se predica el Evangelio desde este púlpito. El Señor siga permitiendo ello, hermanos. El día que el Señor venga, como será en los tiempos de Noé, donde todo el mundo estaba haciendo lo que a ellos les daba la gana. Y allí será que Él hay, porque la puerta se cerrará, hermanos. Asimismo, como el juicio vino, con el juicio universal, con el diluvio universal, vino inevitablemente para esos tiempos. Y unos pocos, el remanente, fue salvado por gracia. Así también será en el día del juicio del Señor, hermanos. Pero Sofonías mantiene la otra parte esencial. Y tanto que apreciamos y agradecemos al Señor cuando nos iluminó en nuestra mente, hermanos, un llamado al arrepentimiento. Cuando fuimos renacidos de la simiente incorruptible, cuando en su gracia Dios decidió salvarnos, hermanos, entendimos nuestra condición. Hubo un llamamiento de arrepentimiento en nuestras vidas. Sofonías capítulo 2, versículo 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que venga el día de la ira de Jehová, venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dos mensajes consistentes, hermanos. Juicio y misericordia y salvación solo por gracia. Un mensaje de arrepentimiento, pero tal vez una de las mayores riquezas que nos da el mensaje de Sofonías, amados hermanos, y que se suma a todo lo que hemos estado viendo en los mensajes de los profetas menores, es la esperanza de la salvación de un remanente redimido, de la única manera en que pueden ser salvados. El estado del hombre ya ha sido expuesto extensamente y claramente, hermanos. El propósito de la ley se cumple cuando muestra la incapacidad del hombre frente a los estándares de Dios que no puede cumplirla. Pero un remanente también redimido solamente por gracia. Pero además de este anuncio de algo que Dios haría, un obrar soberano y sobrenatural de Dios en el hombre, como pasó en nuestras vidas también, donde lo sacaría de un estado caído, de ese estado de dureza de corazón, de esa dureza de cerviz, de esa incapacidad en el antiguo pacto que había dejado evidente. ¿Cuál es esa promesa, hermanos? La promesa de una restauración futura, de un cambio de ese estado del hombre. Y en Sofonías nosotros lo vemos mezclado entre un anuncio de restauración donde traía de la deportación. Pero entre líneas y sin lugar a dudas, amados hermanos, el anuncio del cambio espiritual que realizaría. Pero una promesa que vendría un día donde el estado del hombre sería cambiado, un estado espiritual que sería restablecido. Oseas capítulo 14, versículo 4 también dice: y yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Se suma también lo que dijo Joel, en Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Se suma también lo que dijo Amós, en Amós capítulo 9, versículo 11 al 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre
posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace todo. ¿Cuál es la promesa? ¿En dónde está el cambio espiritual que se realizará? ¿Y cuándo se llevó a cabo? Sofonías, capítulo 3, versículos 9 al 10. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel tiempo habla de un futuro. Para ellos, sí, para nosotros un tiempo ya cumplido, amados hermanos. Dios mismo hecho carne, el cumplimiento perfecto de todas las demandas de Dios y llevando sobre los hombros las culpas. ¿Quién? Cristo, nuestro Salvador, hermanos. Los pecados de un remanente escogido por gracia, pero también trayendo sobre sí, en sus victorias, un cambio sobre los suyos. ¿Cuál? Un pueblo que puede y quiere y anhela cumplir, ¿qué? Los mandamientos de Dios, amados hermanos. Su santa ley de Dios. Para estos tiempos, para nosotros, que tenemos morando el Espíritu Santo en nosotros, la ley de Dios ya no es gravosa, hermanos. ¿O le es todavía gravoso? Creo que no, hermanos. Cada vez que alguien desde el púlpito da quizás enseñanza moralista sobre el personaje del Antiguo Testamento, da pena, hermanos. Ninguno, ni los mejores hombres que podemos ver en las Escrituras, todos estaban en la misma condición. Ahí tienes a David. Ningunos fueron salvos por sus obras. Fueron salvos por gracia en la persona de Cristo como una promesa. Pero el creyente hoy, salvo por gracia, puede, no por sus fuerzas, sino porque la orientación de su corazón ahora se dirige aquí, ¿a dónde? Hacia Dios, amados hermanos, por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. No porque tú eres más inteligente, sino por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Pero pastor, quizás pregunta, pero aún pecamos, pero nos duele terriblemente. Cuando en nuestra torpeza, amados hermanos, continuamos en ello, ya no podemos seguir. No tenemos paz. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Cristo, nuestro abogado. Y la capacidad para poder tomar decisiones para la gloria de Dios, hermanos. ¿Nos duele cuando pecamos? Sí, hermanos. Nos duele terriblemente. Cristo es nuestro abogado y nos da la capacidad para tomar decisiones, para obrar para la gloria de Dios. No más cristianos de mentira viviendo, hermanos, vidas que son una vergüenza al título que se dan de cristianos. El creyente puede, por el accionar del Espíritu Santo, como una promesa que ha sido anunciada en el Antiguo Testamento, como una promesa anunciada y cumplida en Cristo, puede vivir vidas donde crece en santidad. Y si no es así, el mensaje de los profetas menores también está vigente para ustedes. Corre a Cristo, ven a Cristo. Si tú ves tu condición, ven y clama por misericordia, confía en Él. Confía en aquel que es el cumplimiento plenamente de las demandas de Dios, Cristo. Ven a Cristo. Nos parece recordar las palabras de Isaías frente a la presencia de Dios que dice, Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
un cambio espiritual, una capacitación moral para agradar a Dios como resultado de la obra consumada de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. También dice Sofonías capítulo 3, versículo 10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Lo que era más lejos para ellos, en otras palabras, no fue exclusividad para la nación como presente, como muchos dicen, o como muchos pensaban. Y como hoy en día muchos cristianos parecieran también creer en su torpeza, que el pueblo de Israel es exclusivo. Y hacen por eso esa separación, hermanos. Todas las naciones, las promesas hechas a Abraham, en tu simiente serán ¿qué? Benditas. ¿Quiénes? Todas las naciones de la tierra. Y nosotros somos beneficiarios, hermanos, de ello, como gentiles. Es una torpeza estar caminando hacia el judaísmo en el día de hoy, hermanos. Cuidado. Sofonías capítulo 3, versículo 11 al 13 dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El remanente, hermanos. El remanente, el pueblo humilde, pobre, el remanente de Israel. Un día escuchamos el Evangelio. Cada uno sabe en qué momento escuchó. Por primera vez, y fue la siguiente: en Cristo hay perdón de pecados. Con la providencia de Dios y el obrar del Espíritu Santo, sabíamos que ese mensaje era para nosotros, hermanos. Lo necesitamos. La vida que llevábamos nos pesaba sobre nosotros como debe pesar el que se cree lo más correcto en esta tierra. El pecado pesaba. Vimos nuestra condición delante de Dios. Sabíamos que éramos merecedores del castigo eterno. Miramos también a Cristo. En Cristo hay perdón de pecados. Sofonías capítulo 3, versículo 11 dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. ¿Qué obras presentarás delante de Dios? ¿Tus obras, tus méritos? No, las obras de Cristo. Esta es la promesa que se cumple en Cristo Jesús, amado hermano: ser libre de la conciencia del peso y de la culpa del pecado. Porque ya han sido perdonados por la obra de Cristo. Ya ha sido pagado por Cristo. Versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Aquí dice que no se dirá mentira y no se hallará en ellos lengua engañosa. Pastor, pero vemos las inconsistencias en nosotros, pueden preguntarse. Pero ahora capacitados por el Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Crecemos, vamos en crecimiento, nos santificamos, la santificación progresiva. Somos santos por Cristo, sí, pero hay una santificación que es progresiva. Buscar nuestra santificación, crecer en santificación, creciendo a la imagen de Cristo y esperando sin lugar a duda todos los beneficios de la obra de Cristo. Porque en la eternidad, el último enemigo, la muerte, amados hermanos, pero aquel que tanto nos agobia hoy, que es el pecado, ya no existirá. Así habitaremos en medio de un reino con un rey
que estará allí nuestro Señor Jesucristo, en un estado que ninguno de nosotros podemos imaginar, hermanos. Cuán glorioso será, hermanos. Sin pecado, sin dolor. Ya no saldrá de nuestros labios mentira. Ya no sellará, hermanos. Nuestros enemigos, todos ellos vencidos y acabados solamente por la obra de nuestro Redentor Cristo. Hermanos, todo este obrar maravilloso, poderoso en la condición espiritual de este remanente, como ya hemos mencionado, es resultado de la obra de Cristo, hermanos, aquel que había de venir, el Rey Salvador, el ungido que tanto se esperaba. Es por eso que Sofonías capítulo 3, versículo 14 dice algo en celebración de ese remanente anunciado que Dios lo iba a traer. Sofonías capítulo 3, versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de corazón, hija de Jerusalén. Alegría en medio de ese remanente. Ahora lo tremendo de esta expresión es la que utiliza la palabra en Zacarías también, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Refiriéndose a quién, hermanos? Cristo. ¿Se dio cumplimiento a ello? Sí. Cristo vino humilde, cabalgando sobre un asno. Pero recuerda que Cristo vendrá cabalgado en un corcel, como juez justo, a juzgar, ya no como un salvador. Como juez justo vendrá. Tú que rechaces a Cristo, ven a Cristo. Ven a Cristo. Esta es la celebración, el agobio de una incapacidad, de la impotencia debido al pecado de la raza humana. El anuncio de salvación cumplido ahora en unas condiciones establecidas por el obrar de Cristo. Maravillosos en el pueblo, en su iglesia, en nosotros, hermanos, se da el cumplimiento de todo esto. Limpia nuestras mentes de la acusación de la culpa de pecado, capacitados por el Espíritu Santo para poder querer y anhelar hacer la obra de Dios por la obra de aquel que había de venir, hermanos. Y por la que nosotros damos al día de hoy toda alabanza, toda gloria, amados hermanos, todo voz de júbilo, todo canto, todo gozo, todo regocijo. Nosotros, el remanente, la Israel espiritual, la iglesia, a Dios sea la gloria, hermanos. Sofonías capítulo 3, versículo 15 al 18. Ya vamos terminando, hermanos. Sofonías 3, 15 al 18. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado afuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Todas ellas expresiones de las bendiciones que el pueblo, para el pueblo que está unido en Cristo Jesús, en ese nuevo pacto que recibe de parte de Dios. Quien viéndonos a nosotros a través solamente de Cristo, dice que se regocijará sobre ti con cánticos. Recordamos la voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mateo 3:17. Y quienes hemos entendido hasta dónde podemos estar o muestra nuestra unión con Cristo, saber que lo mismo se dice de nosotros en virtud solamente de Cristo, que estamos unidos en Cristo. Callará de amor, una expresión manipulada terriblemente en estos tiempos. En su texto original dice que Dios en su amor guardará silencio, en el sentido que no imputará acusación alguna contra su remanente.
es solamente por Cristo, hermanos. Sofonías capítulo 3, versículo 19 dice, he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos sus opresores y salvaré a la que cojea. Y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Y lo mismo se repite, amados hermanos, en Miqueas capítulo 4, versículos 6 al 5. En aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Sofonías capítulo 3, versículo 20 dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Sofonías, en relación al remanente escogido, que aquí también se anuncia su nombre, el significado de Sofonías es Dios protege ocultando de sí mismo. ¿En qué sentido? De la ira, de su ira, amados hermanos. Dice que estamos nosotros, su iglesia, escondidos en su mano, un remanente por gracia. ¿Quién es nuestra roca? ¿Quién es nuestro escondedero, hermanos? Cristo. Cristo. Un antiguo pacto, todas estas cosas fueron escritas para nuestra advertencia, para hacernos ver nuestra condición. Pero un nuevo pacto, un mejor pacto, una capacitación, un Salvador, un Rey, una promesa cumplida, un pueblo exaltado por medio de todos los pueblos, el pueblo de Dios, el Israel espiritual, la iglesia de Cristo. Se cumplen las promesas en nosotros, hermanos. Y gloria a Dios. Si tú sigues rechazando a Cristo, tu condición es terrible. El juicio de Dios está sobre ti. La mano de Dios pesa sobre ti. Ven a Cristo. Ven a Cristo. No dejes pasar el tiempo. En Cristo hay perdón de tus pecados, por más terribles que han sido. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. Vamos a orar, hermanos.